Buenas noches. Ayer en la reunión que tuvimos con la subasociación, ahí está, pues queda un poco trabado, nos decía Andrés Kowaleski, él tiene un saludo particular: Dios te bendice. Ese es el saludo de él y no es Dios te bendiga como que, bueno, te va a bendecir o algo. Él dice, Dios te bendice. Si estás hoy acá es porque Dios ya te bendijo. Estás bendecido por Dios. Así que, como él decía, hoy estamos en el tiempo de declarar. Yo declaro que Dios te está bendiciendo. Amén. Vamos a compartir en esta noche, bien lo decía el título, Manos Rotas. Y lo primero que me preguntaron a las dos personas que me preguntaron el tema, ¿a qué se refería? ¿No? Me preguntaron, ¿qué manos? A las de Jesús. Sí, lo único que no le dije que empezaba por la mía, ¿no? Y les quiero contar que este mensaje también fue en el momento en que iba con la ambulancia, y no es la primera vez que se me ocurre o que Dios toca mi corazón cuando me pasó algo. Siempre mi oración cuando tuve un dolor o me lastimé o tuve un dolor fuerte es: Señor, ¿cómo esta pavada o esta cosa tan chiquita me duele tanto? Y Señor, no me quiero imaginar lo que tú sufriste en la cruz. Siempre fue ese mi inquietud de decir, yo me lastimo y a veces, ¿quién no se hincó una aguja? Alguien se hincó una aguja y el dolor que uno siente, una espina o lo que fuere, y tenemos un dolor que estamos ahí, y yo me ponía a pensar, Señor, si esto me duele tanto, no me quiero imaginar lo que pasaste tú en la cruz. Y en eso podemos empezar a ver desde la parte física de Jesús. Jesús fue latigado. Imagínense los latigazos que habrá recibido. Hay algunos látigos que muestran hoy de lo que se usaba en aquel tiempo, y algunos incluso tenían en las puntas un poco de hierro o tenían unos alambres. Imagínense eso por tu espalda en estos tiempos que hace frío. Imagínense cargar, ya estaba cansado, angustiado, estaba con la espalda ensangrentada, y aún ahí le cargan una cruz. Aquellos madereros o los que empezaron ahora, bueno, ya tienen organizado su empresa o quizás tienen las máquinas, pero quizás recuerden cuando empezaron y tenían que mover los tirantes. Y hoy por ahí tenemos tirantes de pino, que es más liviano, pero imagínense un tirante grueso y llevar ese tirante. Y muchos lo hacen entre dos. Pero Jesús tuvo que llevar un tirante, su propia cruz le cargaron encima. Imagínense el dolor. ¿Y dónde lo tenía que cargar Jesús? ¿Y qué le pasó en el hombro? Tenía lacerado el hombro y la espalda, y aún así cargando la pesada cruz. Y si vamos a lo que es acercándose a la cruz, le ponen una corona de espinas, y que en algunos himnos y algunas dice que las espinas se clavaban tanto que llegaba a sus 100. Imagínense el dolor de una espinita que nos hincamos, y él tenía toda una corona de espinas incrustada en su cabeza. Vamos más cerca de la cruz, y ahí el madero tirado, tendido en el madero, le pusieron clavos. ¿No es los clavos redonditos que tenemos hoy? De 2,5. Eran clavos cuadrados, muy probables que arrumbrados, porque no había en esa época esos clavos bien pulidos como tenemos hoy. Y esos fueron los clavos que le pusieron los romanos
en sus manos y en sus pies. ¿Logran captar la idea? ¿Vieron una imagen? ¿Vieron una película? Para captar el momento del sufrimiento de Jesús. Y aún luego, todavía para completar, le abren el costado con una lanza. Y si hay algo que pienso cuando uno tiene dolor, es en esto. Señor, no me quiero imaginar cuánto te dolió esa cruz, cuánto sufriste y cuánto te costó pagar ese precio por mi vida y por mi pecado. Si a mí me duele esto, me duele que me hinque una espina, me duele que me hinque un vidrio, y gritamos de dolor y lloramos, y él aún ahí, si vamos a Isaías, dice que él aún no abrió su boca. Y nosotros lloramos y gritamos y poneme anestesia, que no aguanto el dolor. Y Jesús sufrió terriblemente. Si vamos a lo emocional, sus amigos lo dejaron, sus discípulos lo dejaron, su familia. Vimos este miércoles, compartía Marcelo, que aún su familia no creían en él. Aún su familia le dejó, llegando a la cruz. Aún su familia dudaban de él. Palabras denigrantes recibió, mentiras, le escupieron, le ataron una venda alrededor de los ojos y le abofeteaban, se burlaron de él. Y si vamos a ver el dolor emocional que recibió Jesús, y nosotros muchas veces no me saludó, no me mandó un mensaje, pero Jesús sí recibió un dolor emocional que quizás ninguno de nosotros lo hemos pasado alguna vez. ¿Y en lo espiritual? Y en lo espiritual quizás fue el dolor más grande, no quizás. ¿No le dolió tanto a Jesús todo lo que pasó? Sino que a Jesús le dolió verdaderamente el estar separado de su Padre. El cargar los pecados del mundo fue lo que más le dolió a Jesús. Y esta es la introducción y quiero que en esta noche vayámonos preparando para la cena del Señor. Quiero que en esta noche vayas pensando en lo que significa recibir estos elementos, qué importancia tiene poder compartir en esta noche la cena del Señor. Muchas veces tenemos a la cena como que sí, bueno, es el momento en que venimos todos y compartimos, pero ¿qué significancia tiene para nosotros la cena del Señor o recordar el sacrificio de Jesús? Vamos a hacer un pantallazo de ese sacrificio de Jesús y tenemos que remontarnos para entender el sacrificio de Jesús. ¿O qué les pasó una vez por la cabeza cuando le dijeron, Cristo murió por vos? Pero yo no le pedí que muera por mí. ¿No les pasó alguna vez por la cabeza eso? Pero ¿por qué tuvo que morir por mí? Y entonces tenemos que ir más atrás. Tenemos que ver por qué Jesús tuvo que morir. Y acordémonos, por ahí en los miércoles estamos más atentos, les invito a que asistan los miércoles, no solo estamos orando, y estamos orando por muchos motivos, realmente vemos una iglesia que está, y un mundo que está agobiado, está dolido,
muchas enfermedades y venimos los miércoles a orar a nuestro Dios, a clamar, a clavar rodillas. Así que le animo a que puedan asistir y eso hace bien. Pero también estamos haciendo estudios sobre Juan y justo esto estábamos viendo de que el sacrificio de Jesús tiene que ver con el Antiguo Testamento. Cuando el hombre pecó, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, Dios exigió sangre, Dios exigió o demandó sangre para la remisión de pecado, para el perdón de pecado o pasar por alto el pecado. Podemos ver ahí nomás seguidita a Abel, a Caín y Abel haciendo el sacrificio o la ofrenda a Dios, y ya se había ofrecido un animal en el altar. Podemos ver antes, yo le decía que el primer sacrificio de Jesús, el primer sacrificio que se hizo fue en el Edén. ¿Quién lo hizo? Dios mismo. Algunos están ahí. ¿Por qué? ¿Qué pasó cuando Dios les preguntó, ¿dónde estás? ¿Dónde están? Y nos escondimos. ¿Y por qué se escondieron? Porque estamos desnudos. ¿Quién les dijo que están desnudos? ¿No comieron la manzanita, le decimos nosotros? No sabemos cuál fue el fruto del Edén, ¿no? ¿No fue que pasó esto? Y entonces dice que Dios les dio vestidos de pieles. ¿Las pieles de dónde se sacan? De los animales. Tuvo que haber un sacrificio para que ellos puedan estar vestidos. Y podemos ver en toda la historia, después el sacrificio propiamente dicho, se lo da ahí, está organizado en Levítico, en Éxodo, con el tabernáculo, toda la organización del sacrificio, podemos ver, y desde ahí el animal que se ofrecía pagaba tus pecados. Vos tenías que, en un momento, el chivo de la expiación o el animal de la expiación, vos tenías que agarrarle la cabeza y contar tus iniquidades enfrente del animal. Todos los pecados que te mandaste, todas las macanas que te mandaste, porque vos tenías que ser consciente de que ese animal moría por vos. Todos los años tenías que traer tu ovejita o traer ese animal y darlo a Dios por todos los pecados que te mandaste. Y Dios pasaba por alto tus pecados y te perdonaba la vida. Por eso Jesús tuvo que pagar y Él quiso pagar por nuestros pecados. No es por nada que vino Jesús y se le ocurrió, yo quiero morir por la humanidad. No, porque tenía que haber sangre, tenía que haber una persona o tenía que haber un animal que pague ese pecado. Y Jesús, que fue sin pecado, pudo hacer el sacrificio único y para siempre. Vamos a ver en Hebreos 9, ya hablando el autor del nuevo sacrificio, Hebreos 9, 23 al 28. Dice así: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora
por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera en que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que, a todos, a los que le esperan. ¿Le estás esperando al Señor? ¿Estás esperando que Él venga a buscarte? ¿Tenés ese anhelo al ver un mundo tan contaminado y arruinado, decís, Señor, ven? Te felicito, bienaventurado. Acá dice que Jesús entró al templo no de manos, no hecho a mano, no era el templo donde se hacían los sacrificios o el tabernáculo, sino donde entró a ofrecer el sacrificio al cielo mismo. Y el cielo mismo es el lugar, el santuario real. Es donde vamos a ir. Amén. Ahí vamos a ver el santuario real, porque el que hicieron los judíos es figura. Es una figura de lo que es el santuario real. Y dice que Cristo no entró en un santuario de fabricación humana, sino a la misma presencia de Dios para ofrecer un sacrificio por nosotros. Lo que teníamos que pagar nosotros, cada uno, que no alcanzaba, porque si vamos a leer Hebreos 9 y 10, hay una parte que dice que ese sacrificio no era perfecto, porque no perdonaba pecados, sino lo pasaba por alto, un año. Pero el otro año tenías que volver a hacer un sacrificio para pagar por tus pecados. Dios te permitía, como que es te tolero. Hiciste ese sacrificio, pero te tolero, pero no te perdono. Pero en Jesús tenemos el perdón de nuestros pecados. Amén. Creemos en esto, en Jesús, y que hizo una vez y para siempre. Los animalitos se tenían que matar cada ratito. Y todos los días habían sacrificios. De todo el año. Se ofrecía así una vez cada año por el pecado del pueblo. Pero imagínense la cantidad de hombres que había. Miles y miles. Y todos los días había un sacrificio continuo en el tabernáculo. Pero Jesús lo hizo una vez y para siempre. Y además Cristo no se presentó, no entró a la presencia de Dios no solamente por sí mismo, sino fue en representante de ¿quién? Fue en representación de David, de Natalia, porque hizo así, de Omar, ¿no? Fue por cada uno de nosotros. Ese sacrificio, esa persona, ese Jesús, pagó nuestros pecados, los que pasamos, los presentes y los futuros. Por eso es tan importante ese sacrificio que Jesús hace en nuestra vida. Él hizo una vez y para siempre, y tenemos que recordarlo así. Tenemos que tener en cuenta también que el Evangelio real
el evangelio puro, es que un inocente pagó la macana o los pecados de toda la humanidad. Una persona inocente que no tenía nada que ver, decidió morir por nosotros. Hicimos todo un pantallazo de ese sacrificio. Empezamos con lo que a Jesús le dolió. Quiero que te arraigues y pienses cada vez que te lastimás o algún dolor fuerte que tuviste, pensá y orad a Dios ahí, decirle, Señor, si tú sufriste, si yo sufro tanto con esto, no me imagino el dolor que has pasado tú. Y vamos, como les decía, vamos a ir preparándonos para la cena, así que les invito a abrir 1 Corintios 11, y así vamos a entrar en el meollo del mensaje. Vamos al grano, dijo el pollo. Primera de Corintios 11, 17 al 34. Siempre leemos el pasaje entre medio, ¿no? Es el que nos basamos, pero hoy vamos a leer el pasaje completo. Y acá imagínense a un Pablo un poco enojado. Cuando van a escuchar la lectura, piensen así en su cabeza en un Pablo molesto. No piensen en un Pablo con amor y re así. Pensemos en un Pablo enojado porque dice así, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. No les alabo por lo que les voy a decir. Porque no os congregáis para lo mejor. Miren cómo ya viene hablando. Sino para lo peor. No se están congregando, hermanos, para lo mejor, sino se están congregando para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es para comer la cena del Señor. O sea, cuando ustedes dicen se van a congregar para comer la cena del Señor, en realidad ustedes no se están juntando para comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa para que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Sí, pues, no nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados.
mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Hijo leta. ¿Se imaginaron ahí un Pablo así que le saltaba la vena? Me imagino ahí con la pluma, porque él estaba escribiendo, es una carta. Y yo creo que en parte así unas rayas todavía de enojado, de nervioso, retando a este grupo. Y estuve leyendo un poco la historia y decía que era común juntarse a comer, era común juntarse entre todos a comer. Y gracias a la cena del Señor, muchos pueblos pudieron hacer que esa comida sea comunitaria. Y muchos se entendieron porque decía que había muchos grupitos, estaban los judíos, estaban los gentiles, había muchísimo, los fariseos, teníamos muchos grupos, las clases altas, clases bajas, y había muchos grupitos. Pero la cena del Señor ayudó a que podamos hacer una comida congregacional, que el que no tiene pueda comer una comida sustentable una vez a la semana. Pero en esta iglesia no pasaba así. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Pues no tenéis casa en que comáis y bebáis. Pablo le reprocha a esta iglesia que no había qué, no era tanto por la comida, sino el amor. Se perdió el amor. Viene uno con necesidad y no le atendían. Y enseña también lo que él recibió de los discípulos, cómo se debía compartir la cena. Pero más que esto vamos a compartir la segunda parte o la tercera parte de este pasaje, que es tomar la cena indignamente. Muchas veces pensamos y empezamos a decir, ¿qué es indignamente? Porque es fuerte este pasaje, hermanos. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Te pusiste a pensar si alguna vez tomaste la copa o la cena indignamente? ¿Quién de nosotros ha tomado indignamente? Vamos a ver cuántos hoy tomamos la cena, ¿no? La palabra de nuestro Dios es tan profunda que siempre me gustó cuando dice que es como espada de dos filos que penetra hasta lo íntimo de nuestro ser, pero no con un cuchillo que nos mata, sino que nos sana, como un bisturí que te saca y te limpia lo que no sirve en nuestra vida y nos hace sanar. Yo puse la cena del Señor es una invitación personal. La cena del Señor, hoy, Jesús te invita a la cena de Él. Porque dice que todas las veces que bebieres y comieres este pan, mi muerte anuncian. Coman y beban, pero anuncien, con esto van a anunciar mi muerte y mi sacrificio. Y es recordar ese sacrificio que lo hizo una vez y para siempre. Y yo le puse, ninguno puede prohibir a su hermano a tomar la cena. Pero vamos a dos exhortaciones que nos hace la palabra del Señor en esta noche. Tomar indignamente. ¿Qué es estar o ser indigno? Estar en pecado. No mereces. Bien ahí, no mereces.
no tenés dignidad, podríamos decir, no sos digno de recibir. Y hay por lo menos dos exhortaciones que nos hace Pablo también, o la palabra del Señor, al tomar y prepararnos para esta cena. Uno, somos indignos, hermanos, cuando no tomamos en serio lo que estamos haciendo. Venimos y decimos, hoy cena el Señor, y bueno, vamos a compartir, es un momento en que compartimos, yo agarro un pan y la copa, y no me importa mucho lo que significa con tal de tomar la cena. Pero como vimos desde el principio, a Jesús le costó la vida por nosotros, por llevar ese pecado. Y eso es lo que recordamos al tomar el pan, que es su cuerpo, simboliza el cuerpo molido, lacerado por nuestros pecados, y la copa, su sangre derramada por nosotros. No es poca cosa lo que hacemos, hermano. Estamos recordando el amor más profundo que se ha hecho por nosotros. Es el acto de amor sublime el que estamos recordando. Y cada vez que nosotros nos paramos ante la cena, tenemos que también arreglar nuestras cuentas con Dios. ¿Cuántas veces vinimos con pecados o vinimos con cosas interiores no resueltas con Dios? Y tomaste la cena como que, y bueno, sí, Señor, perdóname. Pero nunca tuviste la intención de cambiar. Señor, ayúdame, perdóname mis pecados. Quiero arreglar en esta noche contigo antes de tomar la cena. Quiero estar en comunión contigo porque me pesa mi pecado. Me pesa lo que hice. Porque a vos te costó la vida, te costó tu sangre y tu cuerpo para que yo reciba perdón. Entonces nosotros nos volvemos indignos cuando no nos ponemos en el lugar y lo que costó recordar la cena, lo que costó ese sacrificio. Cuando pasamos por alto y no tenemos en cuenta lo que valió en verdad ese sacrificio. Pero también si vemos desde Pablo, desde el principio, desde el 17, hay un problema relacional entre los hermanos. ¿Saben cuándo nos volvemos indignos también? Cuando no solo no arreglamos nuestras cuentas con Dios y estamos a cuentas con Él, sino entre nosotros, hermanos. Cuando yo no puedo ver al hermano, cuando dije de toda la basura que puedo decirle toda la semana, o pensé mal en la semana, y vengo acá ahora, sí, voy a compartir la cena entre los hermanos. Cuando no tuve en cuenta a mi hermano en la semana, porque Pablo está reclamando que eran egoístas e hipócritas. Ustedes se juntan supuestamente a compartir la cena, pero aquel que puede y trajo un cordero y trajo unas cuantas damajuanas de vino, aquel pudiente y trajo una media red, hizo una media red a la estaca y lo hizo desde las 4 de la mañana. Cuando es la hora de comer, come rápido todo lo que puede, se toma las damajuanas, come todo lo que puede, se engorda así la panza, y viene el hermano que no trajo un pedacito de pan para acompañar. Y el hermano ese se tiene que volver a comer el pan cuando vos tuviste la oportunidad de compartirle esa media red. Quizás tiraste esa media red, lo que sobró tuviste que tirar a los perros.
porque tu corazón era egoísta, hipócrita en ayudar. Y entonces nos volvemos indignos, hermanos, cuando no tenemos en cuenta a nuestro hermano. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de la copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pruébese cada uno a sí mismo, coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, discernir es tener en cuenta el sacrificio, juicio come y bebe para sí. Y no solo hay estas exhortaciones, sino también hay consecuencias. ¿Nosotros qué venimos a hacer y pedimos oración por el Señor, no? Le pedimos al Señor, Señor, ayúdame, estoy mal, estoy necesitando, fulano, mengano. ¿Cuántas veces le pedimos oración al Señor? Y muchas veces caímos enfermos o en problemas porque teníamos raíces de amargura que nos empezaron a consumir desde adentro. Y cuando le decíamos al Señor, saname, ¿qué nos decía el Señor? A mí me pasó, yo le estoy hablando de mí. Enseguida, vos estás peleado con fulano. Arreglá primero tu problema y vamos a charlar después. Muchas veces, dice acá, y se ve que había en esta iglesia, personas enfermas o debilitadas, porque el Señor había retirado su bendición sobre esas personas que comían indignamente. No tenían en cuenta la cena, lo que significaba, y no tenían en cuenta al hermano. Entonces Dios retira su bendición. Y te puedo decir en esta noche, Dios puede retirar su bendición sobre tu vida si compartís indignamente. Puede ser cristiano, puede ser hijo de Dios, pero Él, hasta que arregles tus cuentas con Él y con tu hermano. No lo digo yo y no se enojen conmigo, hermanos. Lo dice la palabra. Y la palabra es clara para nuestra vida. La cena del Señor es y debe ser el culto más importante para la iglesia. ¿Por qué? Como le decía hoy, porque conmemoramos el mayor acto de amor hecho por la humanidad. Recordamos el acto sublime de amor en favor de nosotros. Por eso debe ser importante, por eso es bueno venir los días que tenemos la cena, poder compartir entre nosotros, amarnos entre nosotros, cuidarnos, protegernos. Eso es lo que pide nuestro Señor. Les invito al grupo de alabanza, vamos a cantar una canción preparándonos y que esté en el momento en que vamos a compartir o en que vamos a cantar, mejor dicho, que puedas hacer lo que decía en la última parte, examinémonos a nosotros mismos en cómo estamos delante de Dios primeramente y con nuestros hermanos. Y si tenemos algo que arreglar, comprometámonos, tomemos la cena, pero comprometámonos en arreglar nuestras cuentas con Dios y con el hermano. Amén. Eso es lo que pide el Señor, porque Él es el que pagó el precio, no nosotros. Si tenés que perdonar a alguien, perdoná, porque el Señor va a estar de tu lado, aquel que perdona. El Señor está al lado o está a favor del que tiene misericordia. En una parte de Santiago dice, juicio sin misericordia se hará con el que no tuviere misericordia. Tené misericordia. ¿Te han faltado? Tené misericordia. Perdoná. ¿Te han herido? Perdoná. Porque el Señor hizo el sacrificio más grande de perdón.
No vos que por ahí, sí, perdoné a fulano que me hizo tal cosa. No, el Señor te hizo el más grande amor o el más grande perdón sobre nosotros. Vamos a cantar esta canción, después oramos y compartimos la cena. Todo mi amor